Primera epístola de Juan, capítulo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Como os he dicho, hoy vamos a empezar la serie de sermones en esta carta. Y para empezar, para que comprendamos también todo su contenido y qué quiere decir el autor, tenemos que conocer también un poco del contexto en el cual fue escrita y algo de manera general que dice la carta. Para los niños, si tenéis hojas allí, no sé si tenéis. Sí, ¿verdad? Guay. Podéis dibujar allí la comunión de los hermanos y la comunión con Dios también. Difícil, ¿no? Dibujar eso. Pero se puede. Entonces, ¿por qué? Porque ese es uno de los temas de la carta y es algo que vamos a hablar un poco hoy. La semana que viene un poquito más, porque el texto habla más directamente, es el tema principal. Pero aquí aparece la palabra koinonía, la palabra comunión. Y a veces pensamos que son solamente las reuniones que nos encantan, ¿no? Las comidas, las cenas, como tuvimos la semana pasada. Pero koinonía, que es lo que dice aquí, principalmente para los niños, que van a empezar vuestros dibujitos allí, koinonía es algo más que esas reuniones. Quiere decir vidas entrelazadas. Y es eso lo que tenemos que intentar representar allí en el dibujito. Luego quiero ver los dibujos, cómo van a salir. Y si os acordáis, en el Día de Acción de Gracias, muchos de nosotros hemos comentado la importancia de esa koinonía, de esa comunión. Qué alegría que es, ¿no? Tener a hermanos en la fe y poder compartir y vivir con ellos, disfrutar de las alegrías y también compartir las tristezas. Pero cuando empezamos a leer esa carta, hay algunas diferencias que nos llaman la atención cuando comparamos esa carta a las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo. Esta carta no empieza hablando de su autor, ni tampoco habla del público que va a leerla, del destinatario. Es una carta diferente, empieza de una manera diferente. Sabemos que su autor es Juan, y sabemos eso no solamente por las formas que coinciden aquí con las que encontramos en el Evangelio de Juan, sino también por las evidencias históricas de su autoría. Juan tuvo un discípulo que tuvo otro discípulo, y en el segundo siglo el discípulo de su discípulo escribió un libro de historia y reconocía esa carta como la carta del apóstol Juan. Todos los padres de la iglesia reconocían esa carta como la del apóstol Juan. Entonces no vamos a entrar en discusiones de autoría, vamos simplemente a reconocer que es del apóstol. Es interesante, hay muchas palabras que son muy parecidas a su evangelio. Y por el hecho de no seguir una forma conocida de una carta, hay quien describe esa carta como un sermón, no como una carta. Pero para nosotros hoy eso no es tan importante. Lo importante es que la reconocemos como palabra de Dios, como palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y por no estar dirigida a una iglesia en especial, se denomina, hay muchas iglesias o muchas Biblias que ponen allí epístola universal. Por eso, porque no está dirigida a una iglesia en específico. Y en el momento en que Juan la escribió,
probablemente estaba allí pastoreando la iglesia en Éfeso. Era finales del primer siglo y no pone nada específico de quién iba a leer por primera vez. Lo que sí sabemos es que escribe a gente que él conocía. ¿Y por qué sabemos eso? Porque allí en el capítulo 2, por ejemplo, llama a los lectores de hijitos míos. O sea, tenía alguna cercanía con la gente que iba a leer su carta por primera vez. Y nosotros aquí en la iglesia estamos estudiando el Evangelio de Juan los viernes. No hemos llegado todavía al capítulo 20, pero si os acordáis, ahí en el capítulo 20 pone el propósito del Evangelio. Y dice allí que el Evangelio fue escrito con todas estas señales para que creyesen en Cristo. Y creyesen en Cristo como el Hijo de Dios. O sea, el Evangelio está para los no creyentes. Por eso utilizamos muchas veces el Evangelio de Juan para evangelizar a la gente. Esta carta de Juan tiene otro propósito. Vamos allí en el capítulo 5 de esa carta y vamos a ver el versículo 13 que dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, vemos que uno de sus temas principales es enseñar a los creyentes que ellos tienen la vida eterna, la seguridad y la salvación. Pero otro tema principal importante es la defensa de la fe verdadera. Y desde sus primeros versículos, los que hemos leído hoy, ya empieza a hablar y aclarar dudas que habían en aquel entonces, herejías que estaban surgiendo en el primer siglo. A veces pensamos que allí ellos tenían tan claras las cosas porque estaban en contacto con apóstoles, pero no. A finales del primer siglo ya habían empezado algunas herejías en la iglesia. Y una de ellas es el gnosticismo. No sé si has oído hablar de esa palabra rara, pero ellos creían que el conocimiento traía salvación. Entonces tenían libros apócrifos, grupitos pequeños, cerrados, y estudiaban entre ellos esos libros y creían que el conocimiento era algo que iba a llevarles a la salvación. Tenían una mezcla entre el cristianismo y la cultura griega. El dualismo griego aparecía entre ellos. Creían que el cuerpo era malo, el alma buena. Por eso tenían tantas dificultades en comprender la resurrección. ¿Cómo? ¿No? Después de la muerte, que el alma está libre del cuerpo que es malo, ¿cómo concebir la resurrección? Para ellos era algo raro. Por eso el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando predica ahí en Atenas, defendió una y otra vez la resurrección del cuerpo. Entonces el apóstol Juan aquí va a defender el evangelio de esas herejías, diciendo que lo que era desde el principio, lo que ellos mismos habían visto, tocado con sus propias manos, era Jesús, el Salvador, 100% hombre, 100% Dios. Y es lo que empieza a hablar aquí al principio de su carta. Y reconocemos en la historia de la iglesia, por ejemplo, los primeros 6 siglos, hay un montón de estudios hablando de la cristología. ¿Quién es Cristo? Los primeros concilios ecuménicos de la iglesia cristiana hablaban de quién era Cristo, la naturaleza humana de Cristo, la naturaleza divina, la Trinidad. Esa era la discusión. Y sabemos que no podemos enfatizar una naturaleza y olvidarnos de la otra, porque seguramente nos equivocaremos también. Y hay una herejía que aparece allí que se llama docetismo, que había muchos que no creían que Jesús tenía 2 naturalezas. Decían, el Jesús histórico es diferente del Jesús, el Hijo de Dios.
¿Cómo diferente? Algunos explicaban así: Jesús histórico nació en el bautismo allí con Juan el Bautista. El Espíritu del Jesús, el Hijo de Dios, descendió y se juntó al Jesús histórico, y antes de su muerte en la cruz, ese Espíritu se fue. Esa era la explicación que ellos daban para esa diferencia, la dificultad, ¿no?, en reconocer las dos naturalezas de Cristo. Y uno de los herejes conocidos en los primeros siglos es Marción. No sé si ya habéis oído hablar de este hombre. Marción creía que Jesús, Hijo de Dios, no sufrió en su carne, porque la carne no tenía nada que ver con el Hijo de Dios. Juntó algunos libros y él tenía su propia escritura. El Evangelio según Marción, que era el Evangelio de Lucas con algunos cambios, y 10 cartas del apóstol Pablo, porque él creía que el apóstol Pablo sí que era el apóstol verdadero. Y es curioso que hemos escuchado la semana pasada una persona defender la misma tesis, que el apóstol Pablo tiene más énfasis que los demás apóstoles. Pero ellos creían de esa manera. Marción empezó muchas iglesias y fue un problema para el principio del Evangelio en muchas partes. Marción era hijo de un obispo allí en la zona de Turquía. Se juntó a uno que tenía ese conocimiento griego, mezcló las cosas y empezó a predicar de esa manera. Pero lo que vemos es que aquí el apóstol Juan está preocupado en defender la fe verdadera. Ahora, vemos que utiliza aquí en la introducción verbos como oír, ver, contemplar y palpar. ¿Daos cuenta? Son todos verbos físicos, algo físico, material. Y afirman la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana. Pero incluso después de su resurrección, cuando se aparece a sus discípulos, les enseña sus manos y su costado. Y dice allí en el Evangelio de Juan que ellos, viendo al Señor, se regocijaron. Y si nos acordamos de la resurrección de Cristo, cuando apareció a sus discípulos, Tomás no estaba en la primera vez. Y los discípulos le dijeron que Jesús había aparecido y él dijo: no, yo solo creo viendo con mis propios ojos. 8 días después, Jesús apareció otra vez, enseñó sus manos a Tomás y su costado. Y dijo, ¿no? Tomás dijo: si no metiere mi dedo en lugar de los clavos, meteré mi mano en su costado, no creeré. Fue lo que dijo Tomás. Pero Jesús le dice: pon tu dedo y mira mis manos. Y luego dijo: ¿por qué me has visto, Tomás? Creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero Juan empieza diciendo que palpó a Jesús, que oyó, que le vio. Jesús estuvo entre nosotros en carne y hueso. Juan tiene la autoridad para describir todos estos hechos. Y es curioso porque utiliza aquí, si nos damos cuenta, los verbos en plural. Dice: nosotros vimos, nosotros oímos. ¿Qué quiere decir cuando utiliza aquí los verbos en plural? Él sabía que todos los apóstoles habían pasado por las mismas situaciones. Y se presenta como un testigo, pero no es un testigo solo. Y nosotros que estamos estudiando el Evangelio de Juan sabemos que juicios allí en aquel entonces no eran válidos si aparecía solo un testigo. Y él se describe allí diciendo que nosotros vimos y oímos. Después utiliza verbos en primera persona de plural, del singular, pero aquí habla nosotros.
Y nosotros aquí en el siglo XXI podemos leer eso y decir, mira, él tocaba, oía y escuchaba, pero nosotros tocamos de manera espiritual, hablando del toque y la visión espiritual. Pero esa no es la interpretación natural de ese texto. Y sabemos eso por el contexto en el cual estaba Juan. Él no estaba diciendo de un toque o una visión espiritual, estaba hablando de la naturaleza humana de Cristo. Entonces, aquí después de hablar de tantas herejías, de todo ese contexto, concluimos que ese toque era físico y no está hablando de nada espiritual. Y sabemos nosotros que la fe es la certeza de las cosas que no vemos. Aparte de ser testigo de la naturaleza humana, ¿qué ventaja hay en haberle tocado? ¿Qué podemos pensar? ¿Tenía algo especial en su apariencia? Sabemos que no. Incluso los fariseos le vieron y no le reconocieron como el Hijo de Dios. Pasaba por ellos, enseñaba entre ellos y ellos no reconocían nada de especial. En el capítulo de Isaías que hemos leído hoy, dice que no había parecer en él, ni hermosura, ni atractivos para que le deseáramos. O sea, su exterior no llamaba la atención. Pero aún así, en el Evangelio de Juan leemos, hemos visto su gloria. Su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. O sea, la apariencia exterior no era nada diferente. Las imágenes no nos traen nada de información. Era hombre como nosotros. Pero sus palabras y sus hechos hacían resplandecer su majestad y la majestad del Padre. Entonces es importante recordar el contexto de la carta, pues no podemos pensar que para desarrollar nuestra fe debemos tocar, debemos oír, debemos ver cosas. No, porque dice la palabra, bienaventurados los que no tocaron ni vieron, pero creyeron. Y en el contexto donde vivimos eso es muy importante. Muchos desarrollan su fe por las cosas que ven, las que tocan. Al entrar en la iglesia tocan en el agua, huelen el olor del incienso, luego besan el manto. Todo una fe basada en experiencias físicas. Pero nosotros tenemos que aprender que Jesús y el toque, la presencia, era importante no porque había algo en especial en su imagen, sino porque Él manifestaba la gloria del Padre. Y el apóstol nos escribe que el apóstol Juan, el más joven de ellos, el que murió después de todos ellos, nos dice que Jesús, el verbo de vida, el que estaba antes con el Padre, el que era desde el principio, se manifestó, habló, le tocamos, era carne y hueso. Y dice aquí, en el primer versículo, que era desde el principio. Y es importante fijarnos allí en detalles pequeños. ¿Por qué no dice el que era desde el principio? ¿Qué significa eso? ¿Está hablando de una persona o de cosas? El apóstol aquí se refiere a algo más que simplemente una persona, Jesús. Él también se refiere a sus palabras, a sus hechos. Entonces, cuando hacemos una comparación entre la carta y el Evangelio de Juan, vemos que allí también empieza de manera muy parecida. Dice allí, en el Evangelio, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el Verbo hizo todas las cosas. O sea, el principio que se refiere aquí el Juan es algo que viene desde antes de la creación del mundo. ¿Y nosotros qué podemos aprender de eso? Todo lo que estaba revelado, todo lo que había hecho, aclaraba cada vez más su plan de salvación. Ahora Jesús, el verbo de vida, se había manifestado.
todo lo que los padres de la fe anhelaban conocer había sido revelado en una persona, la persona de Cristo. Los apóstoles eran testigos de todo lo que estaba escrito, eran testigos de sus hechos, eran testigos de sus palabras. Y por eso dice lo que era desde el principio. Él nos está diciendo que lo que vieron no era alguna nueva religión, sino que algo que estaba totalmente conectado con todo lo que había antes. Eso era importante para aquellos que estaban escuchando por primera vez. Porque Marción, por ejemplo, el hereje, desechó todo el Antiguo Testamento. Porque comprendía que el Antiguo Testamento hablaba de un Dios cruel, un Dios de castigos. Y lo tiró completamente. El apóstol Juan viene y dice todo lo que era desde el principio. Todo lo que vimos, tocaron nuestras manos, es lo que anunciamos. Ningún nuevo conocimiento debe ser añadido, sino que lo que fue revelado ahora en realidad era el punto más alto, el clímax de todo lo que se conocía. Entonces, el énfasis aquí en el que era desde el principio conecta todas las escrituras a la persona y obra de Cristo. Porque uno puede pensar, si Jesús es amor y amó a todos, pues no tiene nada que ver con ese Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios de mucha guerra y mucha ley. Y lo que vemos en las Escrituras, en todo el Nuevo Testamento, es todo lo contrario. Incluso todos los apóstoles lo que decían es, el que me ama, Jesús es amor, ¿no? El que me ama, guarda mis mandamientos. Jesús no vino para abrogar la ley, vino para cumplirla. Hace un puente directamente del Antiguo Testamento con el Nuevo. Vino para cumplir la voluntad del Padre. Es imposible desconectar el Antiguo Testamento del Nuevo. El Nuevo solo tiene sentido porque conocemos el Antiguo. Entonces, vemos que no hay diferencia entre lo que Cristo dijo y lo que la ley decía, sino que Cristo nos enseña la verdadera interpretación de la ley. Y por eso dice que todo lo que era desde el principio, lo hemos sido testigos, todo lo que estaba antes con el Padre, ahora habitó entre nosotros y eso os anunciamos. Y ese es el verbo principal de esos 4 primeros versículos, anunciar. Vemos que aparece aquí en el versículo 2 y 3, y también en el versículo 4 aparece os escribimos. Dice el versículo 4, ¿no? Estas cosas os escribimos. Esos son los verbos principales de estos primeros 4 versículos. Y de hecho la palabra apóstol quiere decir enviado, mensajero. Y la tarea de un apóstol es anunciar un mensaje. Nada más que eso. Y nosotros somos una iglesia apostólica porque estamos basados en la enseñanza de los apóstoles. También somos mensajeros de la palabra de Dios. Y por eso pone lo que nosotros anunciamos. No ha sido solamente Él que anunció esas verdades. Las encontramos en todas las Escrituras. Desde Génesis a Apocalipsis, lo que leemos es que el Hijo de David, el verdadero templo, para que nos acordemos de Ageo, el verdadero templo, la simiente de la mujer, el Cordero, habitaría entre nosotros y sería entregado por amor a Dios el Padre y por amor a nosotros. Todo el castigo que vemos en el Antiguo Testamento por la desobediencia del pueblo, todos aquellos sacrificios ahora han sido cumplidos en Cristo, en el Hijo. O sea, Jesús no vino para decir que el Antiguo Testamento era otro. Él vino para satisfacer esa justicia santa del Padre, cumpliendo la ley, muriendo por aquellos que no pueden cumplirla. Por esa razón nos escribe Juan esa carta,
para que aquellos que creen en Jesús sepamos que tenemos vida eterna. Esos 4 primeros versículos apuntan hacia todo el contexto que va a anunciar, en el cual estaba, y también el contenido del mensaje que va a desarrollar en toda la carta. La declaración aquí del Evangelio hecha por el apóstol representa el auténtico Evangelio. Los que se basan en esa enseñanza vienen de Dios. Los que no, pues entonces distorsionan la verdad y no son de Dios. Un verdadero testigo de Jesús es aquel que anuncia lo que pone la palabra de Dios. No hay espacio para opiniones propias, para adaptaciones. Debemos enseñar exactamente lo que dice la palabra. Y esa enseñanza, ese anuncio, encontramos en estos versículos que tienen 2 propósitos. Uno de ellos ya hemos citado con los niños, la comunión. Dice aquí, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y si vamos aquí en la primera carta, en el capítulo 4, el autor dice allí en el versículo 6, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. O sea, encontramos en esa carta otros detalles hablando de la lucha en contra de los falsos profetas, y eso es algo importante para esa comunión que nos enseñan las Escrituras. Porque allí en aquel entonces parece que habían falsos profetas que también promovían esa comunión entre ellos, un buen rollo entre ellos, habían un buen grupo. Pero vamos a ver en la semana que viene principalmente que la verdadera comunión no es simplemente porque me gusta o qué guay, que me caéis bien, ¿no? A todos vosotros. No, vamos a ver que la verdadera comunión está basada en la palabra, en la verdad. O sea, hay un principio básico para que tengamos esa coinonía. Tenemos que conocer a Dios y querer andar en la luz. Esa es la comunión que hay entre los creyentes. Está basada primeramente en su palabra y en Dios. Por eso dice aquí que la comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Creéis vosotros que estáis aquí que Jesucristo murió en la cruz por vuestros pecados? ¿Creéis que Jesucristo es aquel que vino al mundo, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios? ¿Creéis que Él resucitó al tercer día? ¿Se asentó allí a la diestra de Dios el Padre? ¿Es lo que creéis? Pues si creéis en eso, podemos tener seguridad en nuestra salvación. Y luego podemos tener comunión con Dios, con la enseñanza de los apóstoles y con los hermanos. El apóstol Juan va a desarrollar aquí en su carta esa idea de la seguridad de la salvación un poco más adelante. Y para eso, en toda su carta, si hacemos como un resumen, él utiliza algunas pruebas para que tengamos esa seguridad. Y la primera es esa que estamos hablando, la doctrinal. Si creo verdaderamente en esas cosas que enseñan los apóstoles, pues puedo tener la seguridad de mi salvación. La segunda prueba es la social. Vamos allí en el capítulo 4, versículo 20. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, el que cree en algo que no es lo que enseñan los apóstoles es mentiroso. Ahora, el que no ama a su hermano también es mentiroso. Así de claro nos habla Juan
Y dice, cuando pensamos en estas dos pruebas, podemos hacernos las preguntas, ¿no? ¿Seguro que soy salvo? ¿Seguro que amo a Dios? ¿Seguro que tengo ese amor a mis hermanos? Esas son las dos primeras pruebas, pero hay una tercera. La tercera prueba para que tengamos la seguridad de nuestra salvación es un corazón completamente cambiado por Dios, que es la prueba moral. Está allí en el capítulo 2, versículo 4, que dice: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. O sea, decir que ama a Dios, que conoce a Dios, pero no obedece su palabra, eso no pasa de una mentira. 3 pruebas. ¿Cuál es el problema en ese tema de la seguridad de la salvación? Hay por lo menos 2 problemas, 2 peligros. El primero es pensar que estás salvo y la verdad es que no. Pensar que eres un salvo y no serlo. Llegar delante del Señor en el día del juicio y decir: Señor, yo prediqué allí en la iglesia en Aranjuez, ¿no? Enseñé a los hermanos, milagros pasaron, y escuchar del Señor: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Ese es un peligro en este tema de la seguridad de la salvación. Y las pruebas nos ayudan a aclarar nuestra condición delante del Señor. Primero, la fe en Cristo está de acuerdo con las Escrituras, la fe que tengo en Cristo. El amor a los hermanos, de hecho amo a mis hermanos. El deseo en obedecer la palabra de Dios, de hecho es eso lo que está dentro de mi corazón. Ese es uno de los peligros. El otro peligro es ser de hecho un salvo, tener una fe verdadera, tener un amor, querer obedecer la palabra, pero no disfrutar del gozo de la salvación. Dice el versículo 4 de nuestro texto: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Mis hermanos, imaginaos vivir toda la vida como un verdadero creyente, y de hecho ser un verdadero creyente, pero sin conocer el gozo que hay en esa vida con Cristo. ¡Qué triste! Por eso la comunión que tenemos entre nosotros es tan maravillosa, porque reconocemos que Dios está en esta comunión. Nos gozamos en esa salvación. Sabemos que hoy convivimos aquí, pero en algunas décadas vamos a vivir juntos allí en el cielo. Qué maravillosa es la comunión. Nuestra alegría es verdadera porque creemos en lo que pone la palabra. Y hoy cuando anunciamos a Cristo lo hacemos para que la gente reconozca que hay un medio para que tengamos comunión con Dios, y este medio es por Jesús, el que se hizo carne y que murió en la cruz por nosotros. Cuando anunciamos a Cristo, lo hacemos porque sabemos que solo en Él hay gozo eterno. Y yo os digo, es muy triste pensar en eso, pero si nos enteráramos verdaderamente de lo que es esa comunión con Dios, mis hermanos, nuestro contentamiento sería completo. Ya no esperaríamos alegrarnos con otra cosa que no fuera con esa comunión que tenemos con Él. Decir como David dijo en el Salmo 16: no hay para mí bien fuera de ti. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Decir allí:
En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si tuviésemos la comprensión de la maravilla que es el Evangelio, declararíamos lo mismo que el apóstol Pablo también, cuando dijo que estimaba todas las cosas como pérdida y lo tenía por basura para ganar a Cristo. Ahora, ¿cómo el apóstol Juan iba a disfrutar de todo ese gozo al ver que entre ellos habían algunos que se apartaban de la comunión de los hermanos para defender a ideas que no habían enseñado por Cristo y por su palabra? ¿Cómo iba a disfrutar de ese gozo? Si saltamos a la segunda y la tercera carta que nos deja, el versículo 4 de las dos cartas dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. En la tercera también dice igual: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, y los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Qué tristeza ver que habían entre ellos algunos que ahora negaban todo lo que Jesús había enseñado. Y ahora lo que busca es enseñar a la gente que está allí el gozo que hay en la salvación, pero también basado en la doctrina adecuada. Y hay una palabra de Martin Lloyd-Jones que dice, en uno de sus sermones, dijo: si la comunión está rota, no hay verdadero gozo. Y dice: ¿cómo Dios puede vivir en nosotros y no traernos gozo? Y hace una comparación en su sermón y dice: el monte, ¿cómo un monte tiembla con la presencia de Dios? Y uno dice tener a Dios en su vida y no vemos su vida sacudida por esa presencia. ¿Cómo puede ser? Si el monte tiembla, ¿por qué uno dice que tiene la presencia de Dios y su vida no está sacudida por el Evangelio? No estamos hablando aquí de un estilo de vida, no es lo que el apóstol Juan quiere enseñarnos. Estamos hablando de la única forma de una vida verdadera. No es un estilo de vida, es vida lo que estamos diciendo. Además, Jesús no solo revela el mensaje de la vida, Él mismo es la vida. Y la comparte con todo aquel que escucha su palabra y la acepta por fe. Él es quien da la vida. Entonces, hablar de esa vida no es hablar de lo que significa la vida, porque no tiene nada que ver con la vida natural, esa que conocemos, que uno muere y pierde esa vida, porque la vida que estamos hablando aquí no puede ser destruida por la muerte. Hablar de esa vida no es simplemente decir que es una vida que no tiene fin, porque a veces pensamos: no, esa vida es diferente porque es eterna, tiene más tiempo. No, la vida que recibimos de Dios por medio de Cristo es una vida que tiene calidades diferentes, no solamente cantidad. Por eso un pastor dijo que Cristo no puede ser parte de tu mundo, de tu vida, ni tampoco puede ser la principal parte de tu mundo y de tu vida. Cristo tiene que ser tu mundo. Y cuando Él es tu mundo, tu vida, la comunión ya no se rompe. Tu vida va a estar entrelazada con la de Cristo. Ni Dios con su pueblo, ni con Dios, ni con su pueblo. La vida va a ser completamente entrelazada. Y ahí sí, el gozo va a ser completo. Y estoy hablando de nuestra vida aquí, todavía, en este mundo. Porque aquí estamos hablando de plenitud de alegría.
cómo disfrutar de esa plenitud de alegría, de ese gozo gigantesco que disfrutó el rey David, por ejemplo. Si no disfrutamos de esa comunión con Dios, comunión con su palabra y comunión los unos con los otros. El testimonio de Juan, si lo lees ahí, las 3 cartas que se pueden leer en una sentada, el testimonio de Juan es tan intenso que pensamos, ¿hablo de Cristo de la misma manera? Mi testimonio, cuando abro mi boca para hablar de Cristo, hablo con tanta intensidad. Si Cristo es todo para mí, ¿por qué mis decisiones todavía están basadas en mis voluntades? Mis voluntades y no en la suya. ¿Por qué? ¿Por qué nos resulta tan difícil compartir el Evangelio? Si eso es nuestra vida. Si Dios es para mí algo que está en mi religión, en lo que hago el domingo, pero no forma parte de mi día a día, ¿cómo voy a encontrar ese gozo en mi vida? Si no tengo placer en esa comunión con la palabra de Dios, con el propio Dios y con su pueblo, ¿por qué? ¿Por qué puedo pensar que voy a disfrutar de la eternidad con Él? Tu eternidad tiene que estar reflejada aquí. No en tus palabras, sino en tus actitudes. Si el Evangelio no llena tu ser de propósito, a lo mejor no has conocido el verdadero Evangelio. O lo conoces, pero no disfrutas de toda la plenitud de gozo que hay en Él. Sabemos que esa es una introducción de la carta, ¿no? Y sabemos que cada predicación, cada vez que abrimos la boca para hablar de la palabra de Dios, ella es una invitación para que nos arrepintamos, para que reflexionemos y para que pensemos ahí en lo que estamos haciendo y incluso para aquellos que no creen, para que crean, ¿no?, en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero esta carta, mis hermanos, no está escrita para no creyentes. Esa carta está enfocada en nosotros que ya creemos, para que vivamos una vida coherente a lo que decimos creer y que eso nos traiga plenitud de gozo. Eso es lo que vamos a ver en esa carta. Es pequeñita. Si Dios quiere, vamos a verla ahí en 3 o 4 meses. Pero la idea es disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros en su palabra, en su presencia y en la presencia del uno con el otro. Que ese sea el deseo de cada uno de nosotros. Disfrutar de ese gozo aquí, en ese mundo. Y que la carta del apóstol Juan nos ayude a disfrutar de todas esas bendiciones espirituales que tenemos en Cristo, el Dios que se hizo carne. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú has enviado al mundo lo que tenías de más precioso para morir por nuestros pecados, para rescatarnos de la muerte espiritual que teníamos. Gracias porque en ti tenemos vida, no es una vida diferente de la que teníamos antes. No, antes estábamos muertos, reconocemos. Y ahora tenemos vida en ti, vida en Cristo. Ayúdanos, Padre, a disfrutar del gozo que hay en esta vida que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Padre, a vivir conforme a lo que decimos que creemos. Ayúdanos, Padre, para que seamos transformados por tu palabra. Que las doctrinas sean claras en nuestra cabeza, pero también que el amor que compartimos el uno con el otro sea algo presente en nuestras vidas, y que esas actitudes de anhelar obedecerte también sean siempre perceptibles en cada uno de nuestros días. Bendícenos, Padre, para que en el estudio de esa carta del apóstol Juan
no sean palabras vacías, no sean estudios sin poder, sino que sean palabras tuyas que cambien completamente nuestra vida. Te pedimos por esta iglesia, por cada familia aquí representada. Te pedimos que tú nos bendigas también en el día de hoy. Nos traigas ese gozo en la comunión, en tu día, y que seamos fieles en cada área de nuestra vida. Queremos conocerte, Padre, queremos verte, queremos experimentarte en nuestro día a día. Así que bendícenos. En el nombre de Jesús que oramos. Amén.